El amor de una madre no tiene precio, y más cuando son sus hijos los que se encuentran involucrados, ya que ellos son parte fundamental de su vida, y saben cuando ellos se hallan en peligro. Les contaremos la historia de los hermanos Karen y Beth Guerrero Toledo, de 18 años de edad, y Henry Eduardo Guerrero Toledo, de 20 años de edad, ambos hijos de Ivette Toledo, quienes viven en la zona popular de Lourdes, Colón, al occidente de San Salvador. Todo empezó desde que Karen Guerrero había quedado en reunirse en casa de su mejor amiga Andrea Ayala, el día sábado 18 de septiembre por la mañana. Mientras estaba en camino, Karen le envía un mensaje de texto a su madre comunicándole que estaba partiendo a la casa de su amiga Andrea. Cuando Karen llega y se encuentra con su amiga, le vuelve a mandar otro mensaje de texto a su madre, indicándole que ya se encontraba con ella, reuniéndose un aproximado de 3 horas que pasaron entre risas y pláticas, sin darse cuenta del tiempo. Acercándose al mediodía, Karen vuelve a comunicarse con su madre para indicarle que estaba esperando a su hermano Eduardo a que llegue por ella. Eduardo Guerrero se encontraba en casa toda la mañana haciendo sus cosas mientras esperaba que llegue las 11:30 para poder ir donde su hermana. Llegada la hora, Eduardo le indica a su madre que va a ir a recoger a su hermana a la casa de Andrea. Estando en camino, Eduardo hace memoria de las actividades que tenía que hacer posteriormente a pedido de su madre, quien les había encargado pasar por una pastelería para comprar un pastel y pasar por el mercado de Santa Tecla para recoger un recado que llevarían a su madre. Su madre le envió un mensaje de texto a su hija Karen, donde le pedía que regresara pronto, escribiéndole así: «Mira, apúrate, necesito que me ayudes». Su hija, al ver el mensaje de su madre, le preguntó ¿cuál era la urgencia? Respondiendo su madre que le comentaría cuando regresara a casa. Pero la intención de su madre era que sus hijos regresaran pronto a casa. Siendo las 1:25 de la tarde, Karen no pudo visualizar el último mensaje de su madre, porque el servicio de mensaje no registró la lectura, quedándose en el aire. La madre de los jóvenes, mientras esperaba en su casa, tomó el tiempo de transcurso de sus hijos, indicando que deberían de haber llegado a su hogar a las 3 de la tarde a más tardar, porque sabía que tendría que desviarse al centro para realizar las diligencias que ella les había encomendado. Pero el instinto de una madre le decía que las cosas no se hallaban bien. Algo le insinuaba que sus hijos se encontraban en peligro, intentando llamarlos en varias ocasiones, pero fue imposible conectar las llamadas porque ambos teléfonos se encontraban apagados. Pero su madre no se iba a quedar con los brazos cruzados, ya que ella tenía conocimiento de las contraseñas de las redes sociales de sus hijos, tratando de comunicarse con algunos amigos cercanos a ellos para confirmar si tenían algún conocimiento del paradero de los jóvenes. Pero nadie sabía nada. Luego de tantos intentos de comunicarse con los amigos de sus hijos, se comunica con Andrea, la mejor amiga de su hija Karen, para confirmar que sus hijos salieron de su casa a la hora acordada. Pero fue imposible localizarla, porque ese día Andrea no atendió a ninguna de las llamadas realizadas por la señora Toledo. Su madre esperó impaciente y nerviosa hasta las 5 de la tarde la llegada de sus hijos, esperando que probablemente se hayan quedado más tiempo distrayéndose con sus amigos. Ese mismo día, siendo ya las 7 de la noche aproximadamente, su madre se da cuenta que los amigos y compañeros de sus hijos comenzaron a apoyarla con la búsqueda, realizando varias publicaciones en sus redes sociales donde solicitaban información para poder localizarlos. La madre, sorprendida y angustiada al ver que sus compañeros no sabían nada de sus hijos hasta ahora, no quería pensar que algo malo les hubiese pasado, porque ella como madre conocía muy bien a sus hijos y se encontraba segura de que si hubiese sucedido algo grave, sus hijos le hubiesen comunicado. La madre de los jóvenes, sin saber qué más hacer, encontrándose angustiada, nerviosa y con lágrimas en los ojos de tanta impotencia de no tener información de sus hijos y de no lograr comunicarse con ellos, decide ir a la comisaría a colocar la denuncia de desaparecidos,
con la esperanza que al menos las autoridades intenten así averiguar dónde se encontraban o quiénes la tienen. Aparecieron dos posibles hipótesis con correlación a los jóvenes desaparecidos, donde la primera es que al ser entrevistada la joven Andrea Ayala, quien nos indica que su amiga Karen salió de su casa a la 1:30 de la tarde, pero antes de eso, Andrea nos revela que le entregó una suma de dinero que su amiga le pidió. Ella le consultó para dónde iba, dándole Karen como respuesta que iba a salir con su hermano, despidiéndose así de ella, dándole un abrazo y se fue, resaltando que en ningún momento vio a Eduardo, a pesar que su madre aseguró que salió a buscarla. La otra hipótesis es que entre todas las publicaciones realizadas en las redes sociales por los amigos y compañeros de los jóvenes hermanos, las cuales habían realizado esa misma noche, se encontró una muy extraña a la que su madre y su familia no tenían conocimiento, y era la captura de pantalla donde se veía la solicitud de un servicio de taxi que Karen y Eduardo habían realizado. El vehículo que salió es de una calle de la colonia Quesaltepec, quien se dirigía a la colonia Bosque de Santa Teresa, donde Karen participaría de un festejo al aire libre, recordando así su madre que días atrás su hija Karen le había pedido permiso para participar de dicho evento, y ella le dijo que no, debido a que su madre no conocía en persona a los organizadores del evento, solamente lo que salía por medio de las redes sociales. La madre no cree capaz que su hijo haya alterado la ruta que ya tenían acordada, y mucho menos poniendo así en riesgo la salud de su hermana, haciendo que se reúna con personas desconocidas. Los familiares y amigos de los hermanos Guerrero se han reunido para pedir justicia por medio de pancartas, polos con la foto de los hermanos, banderolas con frases como «Queremos que Karen y Eduardo vuelvan», y al costado, los rostros de los jóvenes desaparecidos, teniendo como punto principal encontrarse en el redondel de las Mariposas, en el municipio de Santa Tecla, para exigir que las autoridades reaccionen a este caso. Siendo Ivette la madre de los jóvenes, acompañada de su esposo y familiares, los primeros en llegar a la cita organizada por amigos de Karen y Eduardo, a través de redes sociales. La madre de los jóvenes desaparecidos durante la protesta nos comentó cómo se siente diciéndonos lo siguiente: «Yo sentía desconfianza de ese lugar y de quienes iban a estar ahí. También tenía desconfianza de cómo y de qué manera a ella le invitaron a ese lugar, porque la invitó alguien que jamás conocía en persona», dando referencia al lugar donde se dirigía el taxi solicitado por los jóvenes desaparecidos. También se manifestó de cómo se sentía cuando no supo nada de sus hijos y nos dijo: «Yo veía la hora y ya eran las 2 de la tarde, y no me llamaron. Comencé yo a sentir algo, pero igual seguí esperando, pensando que pudo haber sido el tráfico, o quizás se hayan quedado con sus amigos». A la actividad se unieron ex compañeros de colegio y amigos de los hermanos Guerrero Toledo. Tras una hora de concentración en el redondel de las Mariposas, los manifestantes realizaron un recorrido hasta la Plaza de la Cultura, gritando y pidiendo «Queremos a Karen, queremos a Eduardo», un grito que se escuchó a lo largo de varias cuadras, mientras avanzaban en el recorrido por las calles de Santa Tecla. Tanto así que las consignas y gritos irrumpieron la tranquilidad de la mañana del sábado y causaron que los residentes y dueños de negocios salieran de sus casas para presenciar la actividad. Luego de la actividad de protesta por la desaparición de sus hijos, Ivette Toledo regresó a su hogar, donde permanecen las habitaciones vacías de Karen y Eduardo, una junto a la otra. A medida que transcurren los días, una nueva publicación circula por las redes sociales. Era nada más que la conversación que sostuvo Karen con la persona que la recibiría en el bosque de Santa Teresa, teniendo una duración de 2 a 2:19 de la tarde, donde Karen le informa el momento que el conductor de transporte se desvía de la ruta. En esa conversación, Karen también le dice a esa persona que se encontraba con su hermano acompañándola. La persona le escribe a las 2:18, diciéndole: «A ver, manda dónde estás».
y Karen le responde a esa misma hora colocando una captura mostrando su ubicación y escribiendo: "Es un Uber, no puedo compartir su ubicación", y la persona le dice: "Manda captura de la dirección que pusiste", pero Karen ya no responde al mensaje enviado. Luego a las 2:36 de la tarde, la misma persona le escribe: "¿Por dónde vas?". A las 2:38, un emoticón de carita triste. A las 2:44, "Y vino tu cajita feliz con otra carita triste". Luego a Karen ya no le vuelve a llegar mensajes hasta las 11:28, donde esta persona le escribe: "Karen, ya no he sabido nada de ti. ¿Estás bien?". Pero lamentablemente los últimos mensajes ya no fueron vistos por ella. Para su madre Yvette, toda esa información no hace otra cosa que incrementar sus dudas sobre lo que realmente sucedió, además del dolor de desconocer el paradero de sus hijos después del mediodía de aquel sábado. La madre está convencida que Karen y Eduardo la hubiesen alertado si se sentían en peligro, y teme que hayan sido víctima de personas en quienes confiaron. Como también opina que, supongamos que mi hijo iba con ella en un carro y ellos veían que se estaba desviando, no se iban a quedar ahí esperando que los raptaran. Estoy segura que algo hubieran hecho para que no se los llevaran. Reflexiona la madre de estos dos hermanos sobre la hipótesis de que Karen y Eduardo desaparecieron tras abordar un vehículo de transporte privado. Tras la denuncia puesta en la mañana del domingo 19 de septiembre, el director de la Policía Nacional Civil mandó un mensaje a los medios de comunicación, diciendo: "Este caso, y sintiendo el dolor de la familia de estos dos jóvenes, sabemos que el desaparecimiento es un delito bélico de cualquiera que lo realice. Y en este caso, decirle a la población salvadoreña que tanto Fiscalía como Policía Nacional Civil estamos investigando minuciosamente. Estamos desarrollando toda la línea del tiempo y todos los posibles móviles habidos y por haber, esperando esclarecer este caso en los próximos días". Yvette Toledo sueña que sus hijos le piden que los busquen a la orilla de un río. Ella ve el paisaje, escucha la voz de Eduardo, su hijo de 20 años, pero no puede verlo. Despierta y se empieza a preguntar dónde será ese lugar. "Debo buscar a la orilla de un río", se dice a sí misma. Otras noches sueña que encuentra a Karen, su hija de 18 años, en la entrada de la casa. Es tanta la angustia que tiene la madre de no saber dónde se encuentran que se dirige siempre a la habitación de cada uno y comienza a recordarlos. Las amigas de Karen la describen como una fuerza de la naturaleza, alguien que lo quiere todo, como se suele querer todo a los 18 años. Ser veterinaria o comunicadora. A la vez gestionaba una página en Instagram para rescatar perros y gatos de la calle, y tenía el sueño de montar un refugio. Solía vender ropa entre sus amigas y quería ganar dinero para ayudar en la crianza de uno de sus primos. Pintaba sus propios cuadros, cantaba con voz aguda y grababa videos aprendiendo a rapear. Mientras que Eduardo, por su parte, solía ser más introvertido que su hermana. Desde pequeño, recuerda a su madre que le gustaba armar y desarmar cosas. De grande construyó la base de madera de su propia cama, una pared de tabla roca para la casa de una vecina y una mesa. Solía usar un pin de la caricatura Rick and Morty, y entre las cosas de su cuarto aún se encuentran 4 carritos miniatura. Su abuela cuenta que él quería migrar para poder comprar 2 casas, una para una tienda y una para su familia. 2 meses después de la desaparición de los hermanos Guerrero Toledo, las autoridades de seguridad informaron de la captura de 2 personas como sospechosas de la desaparición de los hermanos. Este día el ministro de Seguridad confirmó que se han realizado otras 5 capturas, totalizando 8 capturas por este caso. Víctor Ruiz Mejía, integrante de la Mara Salvatrucha, es acusado de ser el autor intelectual de la desaparición y el asesinato de los 2 jóvenes.
Los otros acusados son Axel Ernesto Escalante Velázquez, alias El Invisible, y José Alexander Martínez Saavedra, alias Seco. El taxista presunto colaborador de la Mara Salvatrucha 13, los nombres de los últimos 5 capturados no fueron revelados por las autoridades. Esta versión es la que ha servido para procesar penalmente a Víctor Ruiz Mejía de 21 años y José Martín Saavedra de 26. De acuerdo con la Fiscalía, ambos son miembros de la Mara Salvatrucha 13. La hipótesis es que el menor de ellos, Víctor Ruiz, es el autor intelectual de la desaparición y que José Martínez Saavedra fue el conductor del taxista pirata, donde los jóvenes se transportaron por última vez. Entre los testigos que tenía la Fiscalía, uno de ellos, alias Cobra, dijo que a ellos ya los tenían controlados, porque se dedicaban a vender droga en sector contrario y no estaban autorizados, sumando también la declaración de una persona entrevistada que dice conocer a Eduardo porque se juntaba con él a tripear y fumaban marihuana ocasionalmente, siendo la hipótesis de las autoridades sobre la desaparición de los hermanos basándose en esos 2 testimonios. El testigo protegido con el alias Natalie aseguró que al haberse hecho bulla sobre la desaparición, el acusado Víctor Ruiz Mejía de 21 años contó que se tomó la decisión de irlos a desenterrar y a llevarlos hacia la zona más cercana de la playa San Diego. El fiscal Gustavo Villatoro aceptó que no se había activado los protocolos por la desaparición de los hermanos Guerrero, ya que la madre y amigos de los desaparecidos realizaron una denuncia pública en redes sociales, y no en la comisaría cuando debieron haberlo hecho primero. Pero realizaron la denuncia 48 horas después de que la familia perdió contacto con los jóvenes. Asimismo, el ministro de Seguridad indicó que los hermanos Guerrero Toledo estaban involucrados con los homicidas, revelando que ellos estaban en el consumo de las drogas, por lo que pidió a los padres de familia a estar pendientes de sus hijos, cambiando la perspectiva del caso, ya que es una relación de drogas la que está en juego. El fiscal Gustavo Villatoro ha logrado establecer la ruta cronológica de Karen y Eduardo Guerrero, efectuando un análisis de bitácoras, la activación de antenas y cámaras, asegurando que hay más personas involucradas y que las investigaciones seguirán su curso hasta capturar a todos los homicidas. Después de tanta espera, llegamos al trágico día en que los cuerpos de los hermanos desaparecidos Karen y Beth y Henry Eduardo Guerrero Toledo fueron localizados en un cementerio clandestino, desenterrando los cuerpos de los hermanos en una sola fosa, donde estuvieron 3 meses aproximadamente, encontrando ciertas características dentales. El funcionario Gustavo Villatoro no quiso revelar la zona donde está el cementerio clandestino en el que fueron ubicados los cadáveres de los hermanos de 18 y 20 años de edad, llevando los cuerpos al Instituto de Medicina Legal para realizar los resultados de la autopsia y prueba de ADN lo antes posible. Luego de confirmar que los cadáveres pertenecían a los hermanos Guerrero, se prosiguió a entregar los cuerpos a la madre Ivette Toledo, quien agradeció la ayuda de todas las personas involucradas en la búsqueda de sus hijos, que fueron asesinados por personas que lo único que saben hacer es destruir un hogar. Agradeciendo también a los medios de comunicación, a la prensa, a todas las autoridades, incluyendo al presidente Nayib Bukele, quienes lograron expandir su búsqueda para lograr así encontrar los cuerpos de sus 2 hijos y poder velarlos, teniendo así un lugar donde ir a llorarlos. El presidente Nayib Bukele y su gobierno sigue con los protocolos para mejorar la vida de los jóvenes y no se dejen manipular por malas compañías, como son los pandilleros que solo se dedican a corromper la vida de los jóvenes inocentes, induciéndolos a las drogas. El presidente Nayib Bukele se ha propuesto no perder la batalla que tiene contra los pandilleros, ya que es una meta que quiere cumplir a toda costa para lograr así tener un país libre de violencia y muertes innecesarias. El presidente sabe que no puede hacerlo solo
y es por eso que le pide a su pueblo salvadoreño que luche junto a él contra las pandillas. Mis queridos amigos, amigas, suscriptores y visitantes, hemos llegado al final de este video. Espero que te haya gustado tanto como a mí. Suscríbete si aún no lo estás, recuerda que es totalmente gratis y activa la campanita de notificaciones, así no te perderás ninguno de nuestros videos. No olvides compartir la historia con tus amistades y familiares, lo puedes hacer a través de WhatsApp y así ellos también puedan inculcar más valores en sus corazones. Nos vemos hasta la próxima historia, aquí en tu canal Tendencia Mundial.